Muy buenas y bienvenidos a todos a una nueva previa BTL de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y en esta oportunidad vamos a hablar de unas selecciones sudamericanas que tienen la intención de pisar fuerte en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y en este caso vamos a hablar de Ecuador. Y en esta oportunidad invitamos a Petronio Valdivieso Vélez, director de Rabona, periodista ecuatoriano, que nos va a hablar un poco del equipo de Gustavo Alfaro de cara al Mundial. ¿Cómo estás, Petro? Hola Javi, ¿cómo te va? Qué gusto estar por acá, pasarme para charlar junto a ustedes. Así que nada, más bien gracias a ustedes por tomarme en cuenta y sí, ya un poco ansioso también por lo que será esta Copa del Mundo con el regreso de Ecuador luego de 8 años. La última participación de la TRI fue en Brasil 2014 y con mucha ilusión acá en el país de lo que pueda hacer la selección, la tricolor en Qatar 2022, porque es una generación potente, porque el equipo de Gustavo Alfaro demostró en las eliminatorias su potencial y bueno, yo creo que hay argumentos para poder soñar en grande con este equipo. Ahí te me adelantaste un poco porque te iba a preguntar por tus expectativas. Yo te voy a dar las mías, por lo menos. Yo siento que ¿Sí? Ecuador es un equipo que a mí, por lo menos en eliminatorias, me gustó bastante. Hubo momentos de incertidumbre, que yo creo que es normal también, porque la eliminatoria sudamericana sabemos que es muy complicada y rivales muy fuertes. Y dentro de todo, Ecuador tampoco es que a nivel individual sea de las mejores. Yo creo que ha destacado también porque tiene jugadores muy buenos, hay que decirlo, no quiero decir lo contrario, y ha destacado también por su trabajo colectivo, teniendo en cuenta lo que pasó previo a las eliminatorias, el cambio de entrenador, de Sí. seleccionador, que yo imagino, no me quiero imaginar cómo se lo vivieron ustedes ese cambio en últimos momentos. Además, el cambio radical en cuanto a estilos de entrenadores que estaba proponiendo en ese momento. Pero, ¿tú qué esperas de este Ecuador? ¿Qué se espera en Ecuador de su selección en Qatar 2022? Y bueno, te digo que se espera que haga el mejor mundial en la historia de una selección ecuatoriana. Esa es la expectativa realmente. Esa es la confianza y ese es el objetivo que se ha trazado además el grupo. El firmar el mejor mundial que haya hecho una selección ecuatoriana en su historia. Es decir, eso sería avanzar más lejos que octavos de final. La mejor participación de Ecuador fue en el 2006, en Alemania 2006, cuando llegó a octavos y cayó contra Inglaterra. Entonces, hoy hay la confianza en aquello. Pero bien mencionas, y yo creo que hay que ir por la base y recordar esos momentos donde la inestabilidad rodeaba a la selección ecuatoriana de fútbol, y sobre todo en lo administrativo, porque jamás se trazó este grupo que iba a llegar a una Copa del Mundo. Entonces, todo lo que venga de ahora en adelante ya es victoria, porque no era el objetivo primario de esta selección llegar a, a un mundial, sino era ir generando un recambio generacional, pero las cosas se fueron dando de tan buena forma, por un lado, por el gran colectivo que conformó Gustavo Alfaro, pero por otro, por el gran talento individual que ha ido saliendo en esta selección, porque hay talentos diferenciales que yo creo antes en la historia del fútbol ecuatoriano no se los vio nunca. Me refiero a los Piero Hincapié, a los Moisés Caicedo, a los Pervis Estupiñán, que empiezan a marcar la diferencia no solo en selección, sino también ya a nivel de clubes, y eso ha permitido generar un ambiente bastante positivo alrededor de esta selección ecuatoriana. Es un equipo muy joven, pero también muy maduro a la vez. Creo que tiene argumentos de sobra para competir. Lo demostró en una eliminatoria sumamente complicada, sumamente competitiva. Entonces, veremos. Hoy hay ilusión en esta selección ecuatoriana de que pueda hacer algo grande, la verdad. Sí, yo recuerdo ese Mundial 2014, 2006 también, aunque obviamente era mucho más joven, no Sí. recuerdo tanto. 2014, donde Ecuador, te diría que, no voy a decir que fue eliminado de manera injusta, pero sí fue muy cruel la situación. Uh Gol -huh. al final de Suiza, consigues empatarle a Francia, le ganas a Honduras. Sí. Dentro de todo fue muy cruel la situación para Ecuador. Y como tú mencionas, yo creo que se nota un crecimiento dentro de la generación, en un Ecuador que hay que decir que en una de las eliminatorias más complicadas Total. ha ido de manera constante los últimos años y que creo que se puede esperar mucho de ella. Yo por lo menos soy de los más positivos. Vamos a pasar un poco lo que es la convocatoria de Ecuador, la convocatoria de Gustavo Alfaro. Y te voy a ir zona por zona y tú me vas diciendo si hay alguna sorpresa, alguna novedad. Sí, 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 porque Arqueros, es una lista muy cuestionable, desde ya te lo digo, realmente, en la sí, previa. he escuchado Uh -huh. mucho, por eso también quiero escucharte a ti para que me digas un poco sobre esto. Los arqueros son Alexander Domínguez, Hernán Galíndez y Moisés Ramírez. Bueno, acá no hay sorpresas, van los tres que han sido parte del proceso, se queda un cuarto portero que sí también fue parte del proceso, pero lógicamente no iba a llevar cuatro arqueros, aunque bueno, hay selecciones como Irán que lo han hecho, y en algún momento Alfaro llegó a hablar de si llevaba cuatro arqueros, que era un despropósito. Creo que hace lo correcto y lo deja fuera a Pedro Ortiz, arquero de Melec, y luego sí está un arquero de muchísima proyección como es Moisés Ramírez, arquero independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana,
y el puesto de titular lo van a pelear Alexander Domínguez de Liga o Hernán Galíndez, recientemente campeón hace días con Sociedad Deportiva Aucas del fútbol ecuatoriano. Sí, un Galíndez que aquí, para el que no sepa, que soy venezolano, feliz porque ganaron el equipo de César Farías, que no, pues que puede seguir en continuidad, pero vi que hizo muy buen trabajo. Sí, Como no, un mencionas, trabajazo. sí, como mencionas en el arquero no hay muchas sorpresas. Vámonos a las defensas. Tenemos a Pacho, Preciado, Hincapié, Félix Torres, Arboleda, Arriaga, Poroso, Estupiñán y Diego Palacios. Hablan un poco de esta convocatoria defensiva. Bueno, acá ya que partimos con las sorpresas, ingresa inesperadamente, si es que cabe el término, William Pacho, que no venía siendo considerado y no estaba en realidad dentro de la lista de los 26, entra a último momento, por la gran ausencia que todos sabemos, Byron Castillo se queda fuera, ¿no? Por este revuelo que ha habido, y bueno, tampoco quiero entrar demasiado bien en el tema porque es algo que se ha hablado y todos lo saben, ¿no? Byron Castillo al final se quedó fuera. Por el tema de cuidarse en la parte legal, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, aunque eso le generó cierta inconformidad también a Alfaro, ya que él lo quería llevar. Bueno, en lo estrictamente futbolístico, ingresa William Pacho, que es un central. Alfaro apuesta por un central en lugar de un lateral derecho natural, es decir, solo hay un lateral derecho en esta convocatoria, y ese es Ángelo Preciado, que va a ser el titular ahora. ¿Qué va a pasar si Preciado es suspendido o se lesiona o le pasa algo? Ahí hay una gran duda. Podría hacerlo Javier Arriaga, pasar a ocupar como un falso lateral derecho, pero es central Arriaga. Acá hay 6 centrales. A mí me sorprendió la verdad ahí Alfaro porque pensé que iba a llevar otro lateral. Estaba incluso, laterales derechos no sobraban para reemplazar a Byron Castillo, pero por ejemplo, una opción de la que se habló y demasiado fue la de Joaner Chávez, lateral independiente de Valle. Se hablaba de que podía jugar a perfil cambiado. Pensé que iba a ser aquello, y finalmente no. Me parece que Pacho entra de forma muy merecida porque está en uno de los equipos sensación de Bélgica, es un central con condiciones formidables, pero lo que a mí me hace algo de ruido es que haya 6 centrales en la convocatoria y, por ejemplo, ya analizaremos más adelante, solo tienes 4 delanteros, ¿no? Entonces, son ciertas cosas que por ahí se han dado a la discusión, pero es lo que lleva. Aquí a priori, Pervis Estupiñán por la izquierda es lateral, Ángelo Preciado titular, y en los centrales Hincapié junto a Félix Torres o Robert Arboleda. Acá hay garantías, eso sí, y hay opciones de sobra en la saga central. Sí, por lo menos tú mencionas un nombre, el nombre de Pierre Hincapié, que a mi criterio es un defensor de muy alto nivel. Posiblemente, sí, tampoco hay que dar noticias, posiblemente cambie de equipo y todo para dar un salto a un equipo más importante, ya que su rendimiento en Alemania es bastante positivo. Después vamos a la zona de volantes. Petro, que tú me mencionabas, 2 nombres para un titular, ya después lo hablaremos, igual me imagino que tú lo mencionarás, son los volantes. Obviamente aquí hay de corte defensivo y corte ofensivo. Aquí está Carlos Grueso, Moisés Caicedo, Cifuentes, Alan Franco, Méndez, Gonzalo Plata, Ángel Mena, Romario Ibarra, Jeremy Sarmiento y Ayrton Preciado. Sí, acá sin demasiadas novedades en lo que es mitad de la cancha, extremos y demás. Van los que venían, los que se esperaba, los que han sido parte del proceso. A priori parten como titulares y con gran diferencia Carlos Grueso y Moisés Caicedo, que son inamovibles. Grueso es el 5 base de este equipo, el que arranca en el eje, el que arma la estructura, y Moisés Caicedo que juega un poco más suelto con esas funciones mixtas de ir al ataque, de complementarse. Lo hacen muy bien, han sido la pareja. Quizás acá la duda pasa más por una cuestión estructural, táctica, no de nominal, sino más bien qué es lo que va a apostar Alfaro, y te lo decía antes de empezar, yo creo que se irá adaptando en función del rival que tenga enfrente. Una cosa será jugar contra Qatar, otra cosa será jugar contra Países Bajos. Entonces yo creo que se va a adaptar tácticamente a aquello Gustavo Alfaro, y no me sorprendería que en algún partido veamos jugar con la base táctica tradicional, que es el 4-2-3-1 de este equipo, pero en partidos donde Alfaro quizás opte por ser más conservador, me parece que el 4-3-3 va a ser una muy buena opción, y en ese sentido José Cifuentes podría acompañar a Grueso y Moisés en la mitad de la cancha, y tampoco quiero dejarlo de lado a Alan Franco, que ha sido versátil tácticamente hablando durante todo el proceso. Lo ocupó en algún momento de lateral derecho, de extremo derecho, lo hace bastante bien, más allá de que es mediocampista. Y luego los talentosos, ¿no? Plata, Mena, Romario Ibarra, que parece sería el titular por la banda izquierda. El que sí ha hecho algo de ruido, que se termina metiendo por la ventana, es Ayrton Preciado,
jugador del Santos Laguna, ya que recayó en una lesión y se termina metiendo sobre la hora sin demasiados minutos, llega sin muchos minutos a Qatar 2022, pero es un hombre de la confianza de Gustavo Alfaro. Acá el que generó revuelo en cambio por ausencia es Junior Sornosa. No hay un jugador de sus características, un media punta en esta lista. Y Sornosa es quizás el mejor jugador de Independiente del Valle, vigente campeón de la Copa Sudamericana. No entra, no por una cuestión futbolística o deportiva, entra por una cuestión de grupo. Alfaro lo dejó de tomar en cuenta hace un largo rato por una cuestión extradeportiva, por una cuestión, no sé si disciplinaria, nunca se lo aclaró públicamente, pero se entiende que no va por ahí y por eso también ha generado cierta polémica la ausencia de Sornosa, que es un muy buen futbolista y que yo creo que esas características se van a extrañar en esta selección, esas características de tener un mediapunta natural, que es cierto, Plata lo puede hacer, pero no tienes al final ese rol, ¿no? De tener ahí a un enlace, a un organizador, como si lo hubiese hecho Sornosa. Aquí, como te mencioné con Piero Hincapié, el nombre de Moisés Caicedo me parece fundamental también. Está a un nivel altísimo en la Premier, en el Brighton es un jugador capital. En ese doble pivote, aquí también en Ecuador prevemos un doble pivote y es un jugador que le va a ofrecer a Alfaro, como tú mencionas, esa posibilidad de ser más adaptable, de poder ir en diferentes contextos y dependiendo del rival, cambiar el sistema. Y eso creo que Moisés Caicedo es una pieza que te puede ofrecer eso. Ya nos vamos a los delanteros. Valencia, Estrada, Reasco, Rodríguez. Háblame un poco de esta punta, de estas 4 atacantes. Sí, a mi modo de ver, es la posición donde más le cuesta a Ecuador, donde menos opciones tiene, donde creo que hay más carencias, que justamente la parte ofensiva, los delanteros. Porque hablamos, sí, de Ener Valencia, todos lo conocemos, ya es el máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana de fútbol, aunque hay que decir que a nivel país, a nivel local, algo que no se sabe mucho afuera, en Ecuador tiene mucha resistencia Ener, es muy criticado, tiene mucha resistencia a nivel selección, sin embargo, va a ser titular sin lugar a duda y tiene un presente y una actualidad inmejorable en el Fenerbahce, donde está muy bien en el equipo de Jorge Jesús, anotando, siendo importante, así que llega bien a Qatar 2022. Luego Michael Estrada, que ha sido el delantero del proceso, el 9 revelación, si se quiere, de toda la eliminatoria, respondió de muy buena forma en goles y en juego. Sin embargo, su actualidad deja mucho que desear, no rindió en la MLS, luego en Cruz Azul sumó pocos minutos, no llega del todo bien Estrada, pero se mete por una cuestión de proceso, ¿no? Porque rindió a lo largo de todo el proceso. Y acá sí ya vamos a hablar donde más resistencia y crítica se ha existido a esta convocatoria de 26 de Gustavo Alfaro, Yorka Rasco, un jugador que en selección no respondió, no ha demostrado, y en Newell's todavía no ha jugado, no se ha ganado su lugar. Tiene muy pocos minutos en este año, entonces hace ruido un poco su convocatoria, la entiendo y la interpreto más por una cuestión de adaptación a lo que busca el profesor Gustavo Alfaro, que creo que es un punto muy válido en realidad, porque a la selección no solo van los de mejor momento, sino también hay que armar un equipo y van los que el entrenador interpreta y considera se adaptan a su estilo e idea de juego. Porque a mí me parece que hay mejores delanteros en actualidad que Yorka Rasco, sin embargo, puedo interpretar y justificar esa convocatoria por una cuestión de lo que te digo, ¿no? Adaptarse en características a la idea de Alfaro. Y lo mismo con Kevin Rodríguez, que es así, sorprende y de sobremanera, y en lo personal, a mí sí me genera demasiada sorpresa, porque va de la Serie B del fútbol ecuatoriano. Él es Imbabura. Imbabura es un equipo de la Serie B, es decir, de la segunda división. No estuvo nunca en el radar, no estuvo nunca en el proceso. Kevin Rodríguez no ha jugado nunca un partido oficial con la selección ecuatoriana de fútbol, más que 30 minutos hace una semana contra Irak, que lo lleva, ya sorprendió ahí. Yo pensé que era una cuestión de sparring, de darle confianza a un jugador, no de llevarlo a Qatar. Realmente nos sorprendió a todos la convocatoria de Kevin Rodríguez, que vuelvo y repito, lo he visto todo el año en la Serie B, es un jugador de grandes características, 22 años para él, no es un 9 neto de área, tiene esa capacidad de moverse por todo el frente de ataque, incluso de ir a por la banda, físicamente tiene esas características que le gustan al Alfaro. Sin embargo, llama la atención y hace ruido porque desde el vamos y desde la lógica que un jugador de la Serie B del fútbol ecuatoriano vaya a Qatar sin escala, sorprende, más cuando vemos que jugadores ni de la Serie A son considerados, y en este caso ha sido la gran apuesta de Gustavo Alfaro, realmente eso me sorprendió todavía, ha sido muy criticado por esto, pero no es la más mínima idea, muy criticado,
por esta convocatoria. Se ha hablado mucho de aquello, de este nombre, y es lo que hay. Kevin Rodríguez se mete como el cuarto delantero y se quedan fuera jugadores que han sido parte del proceso, como Leonardo Campana, que goza de una gran actualidad en el Inter Miami, en la MLS, o de Jordi Caicedo, que no anda bien en Tigres, pero que fue parte del proceso y son dos jugadores de categoría. Sí, eso es lo que quería que me aclararas, porque en verdad ese nombre, como tú me lo mencionaste, generó mucho revuelo en redes. Al final sorprendió mucho, vi mucha crítica. Obviamente uno desde afuera, sin ser ecuatoriano, seguir mucho el fútbol ecuatoriano, capaz no criticaba tanto, podía venir uno más de sorpresa, pero al ver que por lo menos medios ecuatorianos, ustedes, periodistas ecuatorianos, se sorprendían, hablaban y criticaban en la convocatoria, yo decía, bueno, algo tiene que haber, me imagino que algo habrá. Y al final, vamos a ver. Ojo, me parece un gran jugador, digo, características tiene. Sin embargo, lo que sorprende es su convocatoria a Qatar, ir de la Serie B hasta Qatar sin escalas. Todavía no lo hemos visto, por ejemplo, ni siquiera en la primera categoría del fútbol ecuatoriano, y va a estar en el Mundial. No sé si vaya a jugar o no, pero al final está dentro de los 26. Entonces eso es quizás lo que sorprende. Si yo critico o critiqué en algún momento, no fue al jugador, que me parece un buen futbolista, sino más bien a la decisión, ¿no? Al por qué. Sí, eso es lo que lo hace raro, en verdad. Al final el jugador, si te convocan, yo te digo que Semi Alfaro me convoca a mí y hasta yo iría. Sí, claro. Al final, de la vida. No vamos a poner a criticar al jugador, que el jugador al final ve la oportunidad y va. Con los ojos cerrados, yo voy también sin duda. Así jugando cuarta, quinta división, te diría. Tal cual. Petro, vamos a hablar un poco de esta alineación que tú me dijiste. Obviamente con el pero de lo que tú mencionaste muy bien, de que Ecuador es una selección que puede ir cambiando, es muy adaptable, puede cambiar de sistema. 4-3-3 yo lo he visto jugar también. Ha jugado con línea de 5 en ocasiones también. También. Entonces es un contexto que podemos ver. Aquí tú me mencionaste. Es más, se habló en algún momento, discúlpame que te interrumpa, Javi, de si hay esa posibilidad de apostar una vez más por la línea de 5, y por eso se entendería todavía más o cobraría más lógica el haber llamado a un central más en lugar de a un lateral, ¿no? Pero a priori, la disposición táctica A, si es que cabe, o el plan A, sería lo que estamos viendo más o menos en pantalla, pero como tú dices, Alfaro es ese perfil de entrenador que se adapta mucho al partido, al rival, o incluso en el medio del juego te va cambiando la disposición táctica. Y aquí tú me mencionaste el 11, como tú mencionas, este es el plan A, me imagino que ante Qatar, me imagino ahora ante Senegal, posiblemente de la ausencia de Mané ya confirmada de que no va a jugar al Mundial, que es una buena noticia para Ecuador, mala para Senegal, lastimosamente Mané no está en el Mundial, pero para Ecuador es una muy buena noticia. Ni te digo. Este 11 lo conforman Hernán Galíndez, aunque tú me dijiste que hay una duda, lo mencionaste en el video, en la previa lo hablamos. Había una duda con acá quizás es el dilema más grande y el domingo lo conoceremos. El que arranque el domingo de titular va a ser el arquero titular, pero hoy te digo que a priori acá nadie sabe todavía si va a ser titular Galíndez o si va a ser titular Domínguez. Yo creo que ambos tienen las mismas oportunidades. La opinión popular pide a Galíndez, ya que goza de una mucha mejor actualidad. Es portero del equipo campeón, tú lo contabas, de Aucas, y está muy, muy bien Galíndez. Es más, en la final del campeonato él se tapa un penal, entonces está muy bien. Domínguez, en cambio, por ahí volvió al fútbol ecuatoriano hace algunos meses a vestir la camiseta de liga y no le ha ido del todo bien, pero tiene esa ventaja de ser de la confianza de Alfaro y de tener experiencia ya en una Copa del Mundo. Entonces es quizás hoy la gran duda en el 11 inicial de Ecuador. ¿Quién va a ser el arquero? Sí, ahí como tú mencionas, la principal duda. La defensa, yo creo que está muy clara. Pero Estupiñán, Pierre Hincapié, Félix Torres y Ángelo Preciado, que diría que es una muy buena línea defensiva. En el doble pivote, Caicedo y Grueso. Y arriba aparecen como extremos Ibarra, Mena, Gonzalo Plata como media punta y Ener Valencia en punta. Ya mencionando lo que tú ya bien has dicho, de que es un equipo que va a ir pudiendo cambiar mucho. Posiblemente de Países Bajos veamos otra formación. Posiblemente replicando, que ya hicimos un video de la previa hablando de Países Bajos, posiblemente pues una línea de 5, teniendo en cuenta que Países Bajos también lo utiliza, entonces capaz de adaptarse un poco a lo que es el rival. Tal cual, en este equipo es muy cambiante, la verdad, en ese sentido, nominal y estructuralmente. No me sorprendería que apueste Alfaro por un tribote en grandes tramos del partido, y ahí podría entrar lo que te decía hace un rato, o sea José Cifuentes, o sea Alan Franco. Y arriba, en el extremo izquierdo, Romario Ibarra parece haberse ganado el lugar.
Ener Valencia haberse ganado el lugar o sacado la gran ventaja para ser el nuevo titular, que eran las posiciones también bastante discutidas, al igual que el arquero. Y luego, a priori, uno entiende que Ángel Mena y Gonzalo Plata partían compitiendo por el mismo lugar. Ahora, al no haber llevado a ningún mediapunta y no gozar con grandes momentos de otros delanteros, creo que los dos tienen muchas chances de jugar y Plata tiene esa capacidad de jugar detrás del 9, ya lo ha hecho muchas veces Alfaro en esta selección, entonces más o menos lo que veíamos es lo que podría ser por lo menos el 11 abridor contra Qatar. Bueno, Petro, te agradezco mucho por haberte pasado por aquí, por haber hablado con nosotros, darnos una lupita de lo que es Ecuador. Y antes ya de despedirte de manera formal, quiero que te la juegues un poco. ¿Hasta dónde crees que puede llegar Ecuador en Qatar 2022? Y bueno, acá me voy a tratar de no dejar llevar por el corazón, la verdad, aunque seguro el que me vea me va a decir que me voy a dejar llevar por el corazón cuando me escuche decir la respuesta que voy a decir, porque yo creo que Ecuador tiene muchas chances de llegar a cuartos de final. Lo veo a este equipo en cuartos de final. Es un grupo muy complicado, eso sí, porque así como puede pasar, puede que se quede también, la verdad, no me sorprendería, porque es un grupo muy parejo, quizás uno de los más parejos de la Copa del Mundo. A mí me da la impresión de que Países Bajos corre con una ligera ventaja porque es Países Bajos. Luego Senegal e incluso la misma Qatar van a tener oportunidades de competir y sobre todo que a Ecuador le tocó en el fixture el partido inaugural. Y Ecuador no solo juega contra Qatar, juega contra la historia. El anfitrión nunca ha perdido el primer partido, entonces va a ser complicado, evidentemente. Pero acá me parece que hay argumentos y traté de explicártelos en esta charlita de por qué creo que Ecuador tiene con qué competir. Además que en este tipo de partidos grandes, Alfaro sabe acomodarse, siento que los disfruta más este equipo, que sabe competir mejor y en la eliminatoria se vio mejor Ecuador jugando contra Brasil, contra Argentina, que contra equipos como Venezuela, por ejemplo, Paraguay, que al final no fueron a la Copa del Mundo. Entonces es el contexto, ¿no?, de juego que creo le acomoda mejor a esta selección y nada, me parece, y ojalá Ecuador lo veamos, ¿no?, compitiendo y llegando lejos, así que me mojo diciendo que puede llegar hasta cuartos de final. Sí, ojalá pase. Te digo que a mí que las selecciones sudamericanas lleguen lejos, a mí por lo menos me gusta mucho. Te diría que no lo vería tan loco tampoco. Pasar de grupos, depende de quién te toque también, que Inglaterra tampoco es un cuco en este momento. Hay que ver, vamos a ver qué puede pasar. Sí. Bueno, Petro, te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Aquí abajo en este video vamos a poner las redes sociales de Petro para que lo puedan seguir. También síganos a nosotros, estén pendientes de nuestro canal de Twitch, que vamos a hacer contenido, vamos a reaccionar a los partidos, vamos a hacer un poquito de resúmenes de la jornada y también suscríbase a nuestro canal de YouTube, donde vamos a hablar y vamos a tener más previas y más contenido acerca de Qatar 2022. Muchas gracias a todos por vernos.